Alemania ha adelantado a Japón como tercera economía mundial. Es una noticia que la humanidad ya conocía con datos oficiales de hace unos meses, porque siempre hay que esperar al cierre del último año natural y aún así un trimestre por pura prudencia para sacar correctamente los cálculos de los que se encargan entidades supranacionales como el FMI, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En el vídeo de hoy vamos a explicar los motivos por los que Alemania le ha dado el sorpaso a Japón como tercera economía mundial. Intentaré que el vídeo no se quede muy largo y vamos a por ello. Vale, por aquí os traigo la noticia de la expansión en la que se nos da a saber que Alemania supera a Japón como tercera economía mundial. Vuelvo y repito que no basta con que termine el último año natural, porque mucha gente me dirá, no, Brent, estamos a 15 de mayo. Buena fecha para sacar esta noticia. No, porque hay que esperar al cierre del último año natural y un trimestre en cálculos por prudencia. Exactamente igual que funciona Hacienda. Pues esto lo mismo. Pero bueno, como os comentaba leyendo la noticia, Alemania pasa a ser la tercera economía mundial tras adelantar a Japón, que despide 2023 en recesión técnica. El Producto Interior Bruto, el PIB de Japón, registró en el cuarto trimestre de 2023 una contracción del 0,1% respecto del trimestre anterior, cuando retrocedió un 0,8%, entrando así en recesión técnica al acumular 2 trimestres consecutivos de caídas de la actividad. Vale, lo primero que os quería indicar en esta noticia es definiros qué es una recesión económica y qué es una crisis, porque seguramente si sois muy asiduos a consumir, mala idea por cierto, medios de comunicación tradicionales de estos que están subvencionados, se llenarán siempre la boca hablando de la palabra crisis. Veréis que son muy alarmistas con el tema de la crisis, pero ninguno os define correctamente qué es una crisis y qué es una recesión. Vale, una recesión en economía son 2 trimestres de PIB que decrecen, y una crisis, por tanto, es cualquier cosa mayor que eso, es decir, 3 trimestres de PIB que decrecen o más. Obviamente que hay crisis y crisis, porque no es lo mismo tratar una crisis que es puramente financiera a una crisis económica, es decir, una crisis que afecta a todos los recursos a nivel mundial, a las economías mundiales. Una crisis financiera, por ejemplo, se queda solo en el mercado financiero. Muchas veces tampoco la inflación llega a la calle. No es lo mismo una crisis financiera que ha provocado por una burbuja anterior que ahora la inflación sí llega a la calle. No es lo mismo tampoco una recesión económica con estanflación, es decir, estancamiento del crecimiento económico e inflación, que una crisis que no tenga estanflación, que un poco imprimiendo dinero, entre comillas, se van a librar los políticos de esa crisis, entre comillas, porque imprimiendo dinero no logras nada. Con el gas de la risa monetario no logras nada. Pero era para definiros qué era una recesión y qué es una crisis, ¿vale? Recesión, 2 trimestres de PIB que decrecen. Crisis, cualquier cosa mayor que eso, es decir, 3 trimestres de PIB que decrecen o más. 1 año, 2 años, 7 años, pero que se entienda. Por tanto, una crisis perfectamente puede ser 3 trimestres de PIB que decrecen, que luego el cuarto trimestre lo haga muy bien la economía de ese país y que esos 3 trimestres, esa crisis, se queden solo en un susto. Porque 3 trimestres, 9 meses nada más, llamar a eso crisis es muy poco y no es tan representativo. Pero bueno, siguiendo con la noticia, en el conjunto de 2023 la expansión de la economía japonesa en términos reales fue del 1,9% después del 1% en el año 2022. No os olvidéis que estamos hablando en términos reales, que ahora también os defino la diferencia entre términos reales y términos nominales. Y ya os voy adelantando el interés que tiene un político en la parte de las definiciones en medir todo en términos reales. Aunque en cifras nominales, y aquí nos lo indica para que veáis cómo infla las cosas, leer la economía en cifras nominales. Bajo términos nominales, el crecimiento en términos nominales sería del 5,7% frente al 1,3% del 2022, dejando claro por tanto que en ese periodo se inyectó mucho dinero en la economía en 2023, porque realmente el PIB no sube tanto de términos reales a nominales en 2022, pero en 2023 sí. A pesar del decepcionante resultado del cuarto trimestre, esperamos que el PIB del primer trimestre de 2023 se recupere, ha señalado Min-Ju Kang, economista senior para Japón de ING Research. Para quien las exportaciones seguirán siendo el principal motor del crecimiento, no es ningún secreto que evidentemente que el principal motor del crecimiento de todas estas economías, China, Corea, Japón, son las exportaciones, cada vez menos, porque van teniendo economías muy fuertes desde el punto de vista interno, Japón pegando petardazos hacia arriba, y bueno, es que China es como de estos poquitos países que podrías decir, es que solo con lo que produces tú podrías tirar, pero obviamente que ganas más dinero abriéndote al exterior, tienes una economía también más estable, porque para ser una superpotencia necesitas del mundo y por eso no te cierras. Pasa un poco como con Estados Unidos, con el consumo que tienen interno ya podrían tirar, pero nunca te la juegues, 1, a ganar menos dinero, y 2, recuerda que para ser una potencia necesitas del mundo. Y como te metas en un lío y hayas cerrado tu economía, a ver quién te rescata, que esa es otra. Porque tú ahora tienes que pedir un rescate a los mismos países que te pedían que tú exportases producto para importárselo a ellos y dijiste que no. Pero sigue aclarándonos este economista en Japón de ING Research, Min-Ju Kang, que el consumo privado también debería mejorar dada la ligera estabilización de la inflación y la expectativa de un sólido crecimiento salarial. La contracción de la actividad en Japón, pero especialmente el efecto de una inflación más moderada y sobre todo de la depreciación del yen frente al dólar y el euro, habría provocado
provocado que Japón ceda a Alemania su puesto como tercera mayor economía mundial en cifras medidas en dólares. También hago una aclaración aquí importante, lo he dicho en otros vídeos, pero por si acaso lo aclaro, no os olvidéis que cuando hablamos de patrimonios, de PIB, de renta per cápita, y comparamos países, economías que tratan divisas diferentes, lo medimos todo en dólares, cuando comparemos cifras de economías que usan divisas distintas. Por ejemplo, para comparar el patrimonio de un rico español con un rico coreano o japonés, lo compararíamos todo en dólares, aunque nosotros usemos los euros y ellos usen los yenes y los wones respectivamente. Igualmente lo tendrías que medir todo en dólares, como en el sistema internacional, el sistema de medida internacional, también conocido como sistema MKS, todo en metros, todo en kilos, todo en segundos, o por las iniciales de estos términos, metros, kilos, segundos, MKS. En economía es exactamente lo mismo, pero con la divisa. Cuando vayas a medir economía, empleen divisas diferentes, tienes que medirlo todo en dólares. Es una de las utilidades que tiene el hecho de que exista una moneda base a nivel mundial, que en este caso no es ningún secreto, entendiendo por este caso nuestro momento histórico, es el dólar. Al menos por el momento. De ahí que lo midan todo en dólares, ¿vale? La economía alemana con la japonesa comparada. Suceso que el Fondo Monetario Internacional, el FMI, había anticipado en octubre. El FMI suele ser una buena entidad para calcular estas cosas. No os olvidéis las utilidades del Banco Mundial y del FMI. El Banco Mundial procura cuidar el crecimiento de todas las economías a la vez. El crecimiento en términos económicos, es decir, de la totalidad de la economía, recursos que llegan a los países, profesionales altamente especializados, con una formación muy grande, sistemas logísticos que permitan en caso de catástrofe que llegue muy fácil la mercancía, como medicinas por ejemplo, textiles, alimentos, material de construcción y también evidentemente la parte financiera. Pero tratan todo, que la economía en total de cada uno de los países del mundo vaya creciendo, como si todos fuésemos un poco de la manita. Sé que es una explicación muy informal, pero está centrado en el crecimiento económico, es decir, en la economía global. El FMI no. El FMI de lo que cuida es del crecimiento financiero de los países del mundo y que todos más o menos vayan creciendo, pero no es lo mismo crecimiento de la economía, es decir, de la totalidad del país, de la economía en global, tanto recursos financieros como recursos materiales y un capital humano cada vez de más valor, obviamente, es decir, profesionales cada vez más cualificados. Y otra cosa muy distinta es centrarnos únicamente en el crecimiento financiero. No es lo mismo. Ahí tenéis utilidades a nivel mundial, del Banco Mundial y del FMI. Luego, que sean una mafia no es cosa mía. Yo me dedico simplemente a dar la definición. Y sí, un poco mafia, la verdad que sí que son un poco. También hay que citar por aquí, obviamente, una ventaja que ha tenido Alemania frente a la crisis que se viene, que no es ningún secreto, es la crisis de la deuda de los estados, aunque también el instrumento que voy a citar es un instrumento de deuda de un estado. Alemania tiene un poco la ventaja de que históricamente cuando los inversores, sobre todo inversores grandes muy experimentados, tienen miedo en el mercado, se refugian en el oro y en el bono alemán. El bono alemán es el activo más seguro del mundo, ojo, fuera del oro y la plata, obviamente, fuera de metales de inversión. Ha habido algún compañero, algún usuario de YouTube que me ha dejado un comentario un poco de hate como diciendo que el bono alemán no es un activo. No, vamos a ver. Evidentemente que como cualquier activo tiene un emisor y por tanto tiene riesgo de impago, aún así fuera del oro y la plata, de los metales de inversión, estamos hablando del activo más seguro del mundo. Es un activo cualquier cosa que sea susceptible de revalorizarse con respecto a la moneda fiat, que se entienda. Luego también hablaríamos de si esa moneda fiat en concreto vale algo o no vale algo. Y bueno, también me mencionaba una cosa de Ethereum, que había dicho de que Ethereum no es un activo porque está centralizado y no valía como una cripto o algo así porque estaba centralizado. Bueno, realmente el decir que algo no tiene una utilidad porque está centralizado es como decir que YouTube no tiene una utilidad porque está centralizado. A mí también me gustaría una plataforma descentralizada. Yo soy el primero que lo dice, pero igualmente decir que YouTube no tiene una utilidad me parece bastante erróneo. Obviamente que aunque las entidades sean centralizadas, tienen una utilidad. Otra cosa es que sea mejorable, que por supuesto que lo es, por una entidad descentralizada. Pero mientras tanto, útil es, obviamente. Y el bono alemán es un activo porque es susceptible de revalorizarse con respecto a otros activos. Cualquier activo en el que tú te refugias porque temas la pérdida del poder adquisitivo de una moneda, como son las monedas fiat, los euros, los dólares, y que se revaloricen con respecto a los mismos porque te devuelven el nominal más el interés, esto contando con que la inflación no se vuelva muy loca, o que se revalorice simplemente con respecto a otros activos, evidentemente que es un activo. También porque no os olvidéis la definición de Estado. El Estado es una empresa más. Por tanto, tú cuando compras bonos de ese Estado, esa empresa especial que es un Estado pasa a deberte dinero. Es exactamente lo mismo que cuando compras un bono corporativo a Coca-Cola. Coca-Cola también es una entidad centralizada. Ese bono se revaloriza con respecto a los euros porque te devuelven el nominal más el interés en los periodos y por tanto vemos que sí que es un activo. Por tanto, si el bono corporativo de Coca-Cola es un activo, el bono alemán también es un activo. Al refugiarse en el bono alemán muchas veces salen de otras economías, ojo, que también pueden ser muy seguras, como es la economía japonesa. Pero los inversores un poquito más experimentados tienen esta manía. Salgo de la renta variable de los países emergentes, ojo, entendiendo que Japón no es un país emergente. ¿Cómo va a ser un país emergente si es la cuarta
economía mundial. Pero igualmente no salimos del resto de países y nos refugiamos en oro y bono alemán. ¿Por qué? Porque los alemanes pagan seguro. Pagan seguro, entre comillas, siguen siendo un estado. También otro motivo importante, lógicamente, es la flexibilidad del mercado laboral alemán. El mercado laboral de Alemania es mucho más flexible que el de Japón. Realmente la tasa de paro que tiene Alemania es nimia. Es despreciable por su poca magnitud. O dicho de otra manera, con palabras simples, el que no trabaja en Alemania es porque no quiere. En contraposición a esto nos encontramos un mercado laboral japonés que es muy rígido. En Japón se concibe la empresa como una familia y por tanto cuando un empleado se mete a trabajar en una empresa, esa empresa siempre conserva al empleado aunque baje su productividad. Por consecuencia tenemos un trabajador que echa muchas horas en el trabajo, un paro muy disfrazado por esto de no despedir a los trabajadores, porque cuando un trabajador entra a una empresa, la empresa es una familia y por tanto no se despide. Vemos a trabajadores muy poco productivos, un paro disfrazado, gente que se debería despedir y no es despedida, y al final del todo terminas teniendo la imagen como resultado de ejecutivos en Japón que tienen en el monitor de su despacho el buscaminas, jugando al buscaminas durante horario laboral. En un mercado laboral que es mucho más flexible, en el que el coste de contratación y despido es cero o prácticamente cero, que la economía está mucho más liberalizada, que la fundación de una empresa y la creación de empleo son muchísimo más baratas, por ejemplo, que en España es tan fácil conseguir un empleo si te despiden en otro trabajo que directamente el hecho de que te despidan o que te amenacen con despedirte, que luego también entraríamos en quién es nadie para amenazarte. Pero aunque te amenazasen con despedirte, directamente esa amenaza no surte efecto, ni es una amenaza ni es nada. Te ríes en su cara. ¿Por qué? Porque directamente si esa empresa te despide, el mismo día estás trabajando en otro sitio. ¿Por qué? Porque encontrar empleo es muy fácil, ya que el coste de contratación es cero, contratar es baratísimo, coste de despido cero, fundar una empresa es súper barato. La economía está mucho más liberalizada y como hay más facilidad para hacer actividad económica, hay más facilidad también para contratar. Y como hay más facilidad para realizar actividad económica, coste de contratación y despido cero, fundar una empresa baratísimo y crear empleos baratísimo también, por no decir prácticamente gratis, claro que si te despiden en un sitio encuentras un trabajo en otra empresa el mismo día. Ahí es donde está el éxito de una economía, que no pueda ser una amenaza para un trabajador el que lo amenacen con despedirlo, porque el mismo día primero te ríes en su cara y segundo te vas a una empresa el mismo día de la competencia y estás trabajando allí. También tienes la ventaja con esta facilidad para encontrar empleos en otras empresas, porque la economía está liberalizada, coste de contratación y despido cero, crear empleos y empresas prácticamente gratis. Tienes la ventaja de que si un jefe te trata mal, tú automáticamente puedes renunciar e irte a otra empresa. Y como es tan fácil encontrar empleo, el desempleo es mínimo. Tienes que tratar bien a tus empleados porque se te van, y en el paro tú como empresario no puedes recurrir a buscar ningún empleado porque el paro es bajísimo. Son todo ventajas. Precisamente lo que se debería hacer en España, y ya vemos que el gobierno de España está tomando el rumbo totalmente contrario, y en ese gobierno recuerdo que hay políticos de izquierda. Si te venden que son socialistas pero imposibilitan la creación de empleo por encarecerlo y sobrelegislarlo, de sociales no tienen nada. Parafraseando al presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, para todos a los que les preocupa tanto las medidas sociales, les recuerdo que la medida más social que existe se llama tener un empleo. Si estás dificultando la creación de empleo por encarecerla y sobrelegislarla, de social no tienes nada. Luego, por no mencionar también que obviamente una empresa no puede ser una familia, porque eso lleva inevitablemente, si no puedes despedir a trabajadores, a que tengas un trabajador anquilosado en un puesto de trabajo, ahí apostado, sin hacer absolutamente nada, con una productividad bajísima, cobrando exactamente igual que si sí trabajase, cosa que no está haciendo, y eso lleva inevitablemente a que la productividad del trabajador baje. Y ya no es solo evidentemente que el inversor más experimentado, el más conservador también, se refugien en oro y bono alemán como movimiento de inversión previo a una crisis y dediquen su capital a esto, sino que precisamente el que se queda en renta variable y quiere invertir en Europa, ¿tú de qué país te fías más? Sabiendo incluso que por la tasa Tobin que hay en España, al inversor español le sale más barato invertir en Alemania o invertir en Estados Unidos que invertir en España, y esto no es broma. ¿De qué economía europea te fías más? ¿De Alemania o de España? Obviamente que el inversor que se queda en renta variable encima va a confiar, si quiere invertir en Europa, mucho más en el motor de la economía europea, en la primera economía europea, que es Alemania. Todo esto ha provocado que Alemania termine adelantando a Japón y que ya oficialmente sea la tercera economía mundial. Este ha sido el vídeo de hoy, espero que haya sido de vuestro agrado. Yo soy Mr. Brent, ha sido un honor para mí informarles y como siempre digo, nos vemos en el próximo vídeo.